conferencia Relaciones Sociales Tradicionales, Modernidad y Desarrollo en la región sur de Colombia, que será realizada por el doctor Pierre Raymond. Bueno, haciendo una presentación del tema, hoy se va a realizar la presentación del desarrollo de la investigación que ha realizado él, teniendo presente que ha sido una investigación sociológica y que la Universidad Libre tiene gran énfasis por la magnitud o por la prevalencia que tiene en la región comunera, guanentina y beleña, de donde provenimos pues la gran mayoría de las personas que estamos hoy estudiando en esta universidad. A continuación, el doctor César Bauque va a hacer una presentación del doctor Pierre Raymond. Buenos días para todos, buenos días para el profesor Pierre Raymond, para el doctor Mario Gómez, decano de la facultad que nos acompaña en el día de hoy, para los profesores asistentes y para todos los compañeros estudiantes que pues, están aquí en el día de hoy. Simplemente pues voy a mencionar unos aspectos de la hoja de vida del profesor Pierre Raymond. El profesor Pierre Raymond nació el 24 de enero de 1946 en París. Realizó estudios de Sociología y Antropología en la Sorbona y en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, especializándose en Sociología Rural. Después de una estadía de varios años en Argelia, obtuvo en 1978 un doctorado sobre temáticas de inmigración y racismo en Francia bajo la dirección de Edgar Morin. Vive desde el año 1979 en Colombia, donde se ha dedicado esencialmente a la enseñanza y a estudios relativos a la economía campesina y la historia agraria y empresarial, en el marco del Instituto de Estudios Rurales de la Universidad Javeriana, y a investigaciones de historia empresarial con la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. También ha colaborado ocasionalmente con la Universidad Industrial de Santander y el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, además de los numerosos artículos que él ha publicado. Dentro de los libros con el que cuenta su producción está Vida y Muerte del Algodón y los Tejidos Santanderianos, con Beatriz Bayona en el año 1982, El Lago de Tota, ahogado en cebolla, estudio socioeconómico de la cuenca cebollera del Lago de Tota, 1990, El conflicto social en Charalá, Misión de Identificación de Derechos Humanos en Colombia, Hacienda Tradicional y Parcería en el municipio de Charalá, y pues últimamente uno de los trabajos sobre el complejo empresarial en San José de Suaita. Simplemente pues me queda mencionar para todos los estudiantes, me parece muy importante conocer el trabajo que desde los años 80 hacia acá está realizando el profesor Pierre Raymond en la región y que ha tenido frutos palpables. Mi familia es de Charalá y yo pues tengo la oportunidad de ver algunos de los aportes que el profesor Pierre Raymond se pueden observar allá en el municipio. Simplemente me queda resaltar, como en el prólogo de Hacienda Tradicional y a Parcería, al profesor Pierre Raymond, tal como lo presenta en ese texto Orlando Falsborda, diciendo que es de una especie en vía de extinción, que es la estirpe de los campesinistas. Entonces, para mí es un gran agrado que él nos haya acompañado y espero que nosotros podamos aprovechar y conocer su experiencia aquí sobre nuestra región, y le agradezco su presencia. Muy buenos días a todo el mundo. Para mí es un gran gusto y un honor haber sido invitado a esta universidad, en la cual ya había hecho una charla como hace unos 30 años, entonces, pero no en esta sede, en una sede urbana que tenían en esta época. Entonces, yo voy a hacer una charla sobre diferentes temáticas y haciendo unos paréntesis de vez en cuando sobre unos temas colaterales que me parecen importantes, que son como aspectos más generales y más de pronto filosóficos o de posiciones políticas sobre algunos de los temas abordados.
¿Qué investigué finalmente en Santander? Quiero agregar una cosa, que estoy vestido con lienzo de charalá voluntariamente para estar con ustedes. Ustedes saben que allá se hizo un proceso de recuperación de una tradición de la producción del lienzo de la tierra. Hay una organización de tejedoras que se llama Corpo Lienzo allá. Tenemos un museo en Charalá que les invito a visitar. Como usted, profesor, es de Charalá, pues de pronto ya lo conoce, este museo allá. Y es como parte justamente de este intento de rescate patrimonial que acompaña mi trabajo. Entonces, ¿qué investigué en Santander? ¿Con qué filosofía y con qué métodos? Aunque voy a estar un poco escueto sobre los métodos. Yo tenía una preocupación, tenía como 4 preocupaciones y voy a empezar preocupación por preocupación. Ojalá no los deje a todos muy preocupados después, o ojalá sí, más bien. Una preocupación era estudiar hechos sociales antes de que desaparezcan las huellas del pasado. Aquí empiezo ya con un primer paréntesis. Yo creo que el futuro se construye sobre la base de un pasado asumido en lo bueno y en lo malo. En lo bueno es saber reconocer que la construcción de conocimiento remonta mucho atrás. Uno tiene mucho la tendencia en pensar que la ciencia moderna nos ha develado todo, cuando en realidad la ciencia, el conocimiento se ha ido construido paulatinamente a través de procesos históricos muy largos. Entonces, lo bueno es saber reconocer, entre otras cosas, la construcción del conocimiento y evitar el desprecio muy frecuente de los saberes tradicionales que caracteriza cierta arrogancia de la ciencia contemporánea. Arrogancia que ojalá esté golpeado severamente con acontecimientos tipo el desastre que ocurrió en la central atómica en Japón, que muestra que de pronto esta ciencia arrogante en sus aplicaciones tecnológicas a veces falla gravemente y pone en peligro la misma humanidad. Entonces, reconocer saberes tradicionales y reconocer también valores tradicionales frente al culto al dinero, al culto individualista que caracteriza gran parte del mundo moderno. Reconocer valores tradicionales como la reciprocidad, la solidaridad, la comunidad y una relación más armónica con la naturaleza. También reconocer lo malo y saber identificar las causas de lo malo en el pasado y en la historia, en particular en todo lo que ha caracterizado guerras e intolerancias. Ustedes, pues, yo veo que mi público es muy joven hoy, estoy acostumbrado, como yo dicto en posgrados, a tener un público de mayor edad, pero ustedes sabrán inevitablemente que el país ha sido muy azotado, por ejemplo, con formas de intolerancia entre liberales y conservadores, que han marcado terriblemente la historia. Acabo de terminar anoche Cristo de espaldas, de Eduardo Calderón, en la cual justamente uno ve un retrato tan patético de lo que pudo ser esta intolerancia entre liberales y conservadores. Pero eso no es un rasgo colombiano. A veces los colombianos se autoflagelan diciendo, uy, no, que este país de cafres, como dijo alguna vez Darío Echandía, que es una cosa más vergonzosa que se pudo decir de Colombia, porque es un país como cualquier otro con seres humanos que son los mismos en todas partes. Y si uno mira la historia de Europa, usted va a ver desde que nació en Europa en el siglo XVI las tendencias reformadas de la Iglesia, una intolerancia terrible entre católicos e Iglesia reformada, matándose unos a otros según quién dominaban en el panorama. O sea que no es una especialidad colombiana ser intolerante. Y justamente una meta es tratar de analizar, como decía, lo bueno y lo malo. Lo malo, uno de los elementos más terribles de lo malo es la intolerancia, y eso es un elemento que es bueno saber analizar, reflexionar para superar. Yo quisiera ahí citar un gran antropólogo estadounidense que se llama Theodore Shannon, que dice: vivimos en un presente arraigado en el pasado, y es ahí que se conforma nuestro futuro. O sea, no podemos construir futuro sin tener el firme zócalo del pasado. No es cierto que hay que destruir el pasado para construir futuro. Se construye el futuro sobre la base del pasado. Bueno, en mi caso, entonces, en Santander, ¿qué intenté hacer en esta recuperación de elementos esenciales del pasado? Por una parte, me dediqué a un trabajo que, bueno, disculpen,
disculpen la publicidad, pero eso es parte de lo que uno quiere también dar a conocer, o sea, saber dónde se consigue la información sobre un tema. Hace muchos años desarrollé un trabajo que está publicado en este libro que se llama Hacienda Tradicional y Parcería, que era tratar de analizar varios aspectos de la hacienda tradicional productora de caña, de pan de azúcar. Creo que casi nadie sabe que es un pan de azúcar, todo el mundo debe pensar que es un pan con un poco de azúcar encima, pero justamente muestra a qué punto un pasado muy reciente es ignorado. Les dejo la sorpresa de descubrir algún día qué es el pan de azúcar, pregunten a sus abuelos. Entonces, el pan de azúcar, las mieles y la panela. En este tema, ¿qué fue lo que se estudió? Pues por una parte, una cosa que es muy importante, que es un patrimonio nacional, porque la panela en sí, pues, sin hablar de los otros aspectos, es un elemento de identidad nacional. La panela, cuando los ciclistas colombianos estaban haciendo de las suyas en Europa, pues la gente decía que sacaban su energía de una cosa rara, un ladrillito que cargaban con ellos. En fin de cuentas, pues el agua panela, el guarapo, muchos postres que se hacen con base en la panela, los blanqueados y todo eso son elementos realmente de la identidad nacional colombiana. Una identidad que muestra cómo el mundo es complejo y cómo la globalización no es de hoy, porque es un elemento de identidad nacional introducido. La caña no es de América, la caña proviene de Nueva Guinea y llegó a Colombia junto con maestros azucareros, que era gente que había desarrollado sus técnicas a partir de lo que aprendieron de maestros de la India y de otras partes. O sea, es un elemento de identidad nacional, pero muy globalizado en el siglo XVI, porque el mundo siempre ha sido globalizado. Eso es un error, pensar que hoy día el mundo está globalizado. Hace mucho tiempo que lo es. Y aquí, otro paréntesis, porque pues, me gustaría poder mezclar justamente elementos de factuales con elementos de reflexión a mayor escala. Entonces, yo creo que es muy importante reflexionar qué es identidad. Si bien se debe evitar un nacionalismo obtuso, que es un factor justamente de intolerancia, un factor de fanatismo, y sin embargo, yo quiero recalcar la importancia de tener una identidad nacional, una identidad regional, y estamos en una universidad regional, pues claro que es nacional también, porque la Libre tiene sede en varias partes del país, pero digamos que es una universidad con enraizamiento local o regional, digamos, y es muy importante justamente tener elementos de esta identidad local o regional sin tenerle vergüenza, frente a la aplanadora, homogeneizadora de una forma actual de mundialización, porque como insistía hace un instante, la mundialización ha sido de siempre. O sea, el ser humano viene de África, entonces pues la mundialización es desde siempre, ¿sí? Y el ser humano americano viene de Asia, a través del estrecho de Bering y de otras migraciones que pudieran existir. Entonces esta mundialización desde siempre está tomando una forma hoy que es muy distinta a la forma antigua, que era justamente una forma de adaptación a cada medio de los elementos que se adoptaban del mundo entero. Hoy día toma la forma de lo que un dirigente campesino francés que admiro mucho, José Bové, llamó la McDonaldización del mundo. Me parece esta expresión absolutamente maravillosa. La hamburguerización de la comida. O sea, todos estos factores que hacen que justamente elementos tan importantes de la identidad nacional se ven arrollados por la aplanadora de una homogenización que no es nada deseable, porque es negadora de las identidades. Y eso puede crear, eso es otro tema, yo no soy psicólogo, pero yo creo que se puede crear graves problemas hasta psicológicos en la gente. Yo siempre me acuerdo, así como de paréntesis, de una expresión que me gustó mucho, que corre mucho en Colombia, que el Colombia de clase popular quiere ser mexicano, el de clase media quiere ser gringo y el de clase alta quiere ser inglés o francés. Eso es típicamente un problema ya de, oye, ¿quién soy yo entonces? Si yo soy mexicano o gringo o inglés, ¿quién soy? ¿Sí? Ese es un problema muy real, entonces se lo pongo a su reflexión. Entonces, el problema es finalmente encontrar un equilibrio entre un humanismo que sí tiene que ser universalista. ¿En qué sentido? Que todos, y eso estoy en contra del racismo, en contra del comunitarismo,
que todos somos parte del género humano, pero dentro de este universalismo hay que ver a la humanidad como con toda la inmensa riqueza que tiene. Y esta inmensa riqueza es como la de la naturaleza, está en su diversidad. Bueno, entonces, fin del paréntesis, habrán más. Entonces, ¿qué estaba investigando? Un patrimonio cultural colombiano. 2, estaba trabajando el tema del cultivo. En el tema del cultivo de la caña, que tiene que ver obviamente con la hacienda tradicional productora de panela, hay un matrimonio interesante entre lo que está adoptado, como la caña no es nativa, y la herencia indígena. Yo volveré más adelante más sobre este tema con otro paréntesis. Otro aspecto que estaba indagando era la parcería. La parcería, y por eso se llama el libro Hacienda Tradicional y la Parcería. O sea, los rezagos de un tipo de dominación terrateniente en el cual existió el peonaje antiguamente, y así hace que no hay propiamente un cultivador interesado en sacar lo mejor de la tierra, que es otro tema que yo también, que yo voy a abordar de inmediato. ¿Por qué hay un contraste en mi mente entre lo que es un peón y lo que es un campesino? Pues de lejos uno puede decir, pensando también en Eduardo Caballero Calderón, un gran escritor que hoy día nadie conoce o casi nadie, pero que escribió libros que de pronto en la primaria o en la secundaria, no sé cuándo, leyeron a Ciervo sin Tierra, que me parece una gran obra de este señor. El campesino para mí es el mayor personaje histórico de la historia universal. No es Bolívar, no es, qué sé yo, Pasteur, otros de esos personajes que todo el mundo menciona, sino para mí el campesino, anónimo, porque es un concepto socioeconómico. El campesino es el mayor personaje de la historia universal. ¿Por qué? Porque es el inventor de la civilización. El cultivo produce cultura. Y si lo dijera en francés, yo diría el cultivo produce cultivo, o la cultura produce cultura, porque cultura y cultivo es la misma palabra en mi lengua de origen, en francés. Es la misma palabra. ¿Por qué? Porque fue a través de la invención de la agricultura que se pudo construir civilización. Antiguamente el hombre estaba en hordas buscando desesperadamente algo en la naturaleza que se pudiera comer, pero no podía asentarse a construir civilización. Eso es lo que hizo cuando se desarrolló la agricultura. Y el campesino es el inventor de todas las plantas alimenticias y de todos los animales domésticos que conocemos hasta hoy. Nada, la ciencia moderna la inventó ninguno. Ha podido transformar, modificar, dañar, hacer lo que quiera con las plantas cultivadas, pues no inventa ni uno, por mucha ciencia que tenga. También ha sido un creador y transformador de paisajes. Aquí en Colombia tenemos un ejemplo extraordinario de eso. Le remito a una cultura general colombiana que ojalá la gente sepa desarrollar, que a veces somos muy metidos en leer lo que dicen los norteamericanos, los europeos, etc. Pero habría realmente que profundizar mucho el conocimiento de lo nacional también. Y diría yo, ante todo de lo nacional, y saber unirlo con lo universal. Los zenúes, por ejemplo, indígenas de la región del Sinú, los zenúes, desarrollaron una forma de transformación del paisaje que hubiera evitado los catástrofes que estamos conociendo en la costa atlántica de inundaciones. Ellos nunca se inundaban y sin embargo tuvieron niños, niñas desde siempre, y a veces con los extremos que conocemos este año, y sin embargo no se inundaban. Vale la pena analizar eso, por ejemplo de la fantástica creatividad del ser humano campesino. Los que han viajado un poco por el continente conocerán las terrazas que se hacen en Perú, que son también una transformación extraordinaria del paisaje que permite sacar el mayor provecho para el ser humano de sus condiciones ecológicas. Y en el mundo, por ejemplo, los desiertos también tomados en Egipto y también en Perú, la costa pacífica del Perú, pues no tiene otra. La costa del Perú es una costa desértica y sin embargo totalmente cultivada. ¿Por qué? Por los inventos de justamente el ser humano campesino. Pero cuando el ser humano que vive en el medio rural es sometido a un sistema de tipo feudal, como fue el caso del peonaje y del sistema de la hacienda tradicional, pierde la capacidad
y pierde las ganas de seguir siendo inventivo. No tiene motivación porque no tiene estabilidad en una parcela y en un terruño. Entonces, hace lo que dicen que tenga que hacer y no es creativo, que es la naturaleza de todo ser humano en el planeta, ser creativo. Otro tema, después de terminar este paréntesis sobre qué es el campesinado, es el latifundio. El latifundio es otro de los problemas graves del país y que se analiza a través del filtro de conocer lo que fue la hacienda tradicional santanderiana. El latifundio ha sido siempre un freno al desarrollo del país, ha conducido realmente a que el personaje principal que se le ha hacendado sea más un rentista y no tenga espíritu empresarial. Entonces, otro de los fenómenos muy interesantes que trata de analizar mi trabajo en esta investigación. Y muchas veces, como lo observé muy concretamente en el caso del estudio detallado que hice de este tema, exporta los recursos a otras regiones en vez de invertir localmente. Entonces, lo que observé, por ejemplo, muy concretamente en el caso estudiado, es que los hacendados tendían a comprar finca raíz en centros urbanos, a establecer negocios en otras partes del país, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Barranca Bermeja, en lugar de reinvertir en su hacienda lo que la pudiera transformar. O sea, no solamente había un rentismo, pero cuando el rentismo se estaba superando en cierta forma, no se superaba en un sentido empresarial de transformar su hacienda en una empresa moderna. Cuando realicé este estudio, era urgente analizar algunos rasgos de esta hacienda que estaban desapareciendo en el contexto santanderiano. Ahora toco muy tangencialmente una cosa que prometí y que voy a hacer muy poquito, que es tocar elementos de tipo de sistemas de trabajo. Yo trabajé, digamos, en un constante diálogo entre archivos históricos y memoria popular en este aspecto del trabajo, porque también hacía cosas muy contemporáneas, hacía estudios de la economía misma actual, de la hacienda tradicional, porque eso fue en los años 80, en inicios de los 80 que se estudió. Entonces, un diálogo constante entre archivos y memoria popular. Y primera cosa que yo observé es que el archivo, en particular el archivo municipal, estaba en un estado de abandono y de deterioro absolutamente extravagante. Y la suerte que lo había todavía, porque en algunos pueblos ya los alcaldes habían mandado botar al río o quemar o reciclar. No, en los 80 todavía ni se hablaba de reciclar. Es hoy día que todavía hay alcaldes que mandan a reciclar el papel de los archivos. Es gravísimo, porque destruye la posibilidad de conocer el pasado. Y como lo decía al inicio, tenemos que construir un futuro en el cual asumimos el pasado. Casi, pues en muchas partes del mundo, en particular en el mundo llamado desarrollado, pero hay que discutir este tema, en muchas partes del mundo uno tiene mucho cuidado de conservar los archivos, porque permiten justamente esta construcción sana de una historia nacional. En el caso del partido de Charalá, donde yo trabajé mucho, el archivo era un calabozo de la cárcel que ya no era apto para presos porque había goteras. Entonces ahí botaban todas las cosas antiguas, bajo la lluvia, eso le gustaba mucho a los ratones y a otros elementos roedores. Le gustaba mucho este papel, pero digamos que la preocupación de conservar la memoria del pueblo estaba. Afortunadamente, la notaría, la iglesia y el registro conservaban archivos en buen estado, pero muchos aspectos desaparecen así. Por ejemplo, todo lo que era archivos judiciales, toda una cantidad de cosas que ustedes, casi todos son futuros juristas, supongo, aquí, ¿no? Entonces, el archivo judicial en particular estaba desapareciendo, lo que es una cosa realmente muy patética. Entonces, ¿qué más? Entonces, ¿qué ponía yo a dialogar? Este archivo en vías de desaparición, porque realmente estaba en vías de desaparición, y yo creo que hoy día habrá desaparecido. Y testigos de las formas más antiguas de producción. O sea, testigos en la memoria popular
gente en general más bien anciana, que estaba en capacidad de dialogar con el investigador, porque para ellos significaba algo lo que yo recogía de los archivos y que para mí no era muy claro. Dialogar entre el archivo y la memoria popular fue una manera esencial de hacer este tipo de trabajo. Entonces termino sobre este primer caso de estudio, y el segundo que hice en Santander, porque he trabajado en otras partes, he trabajado en Cuba, he trabajado en Francia, en investigación, he trabajado en Boyacá, pero otro caso que trabajé en Santander, y aquí no tengo el libro, fue un descuido mío, pero este libro ya está muy viejo y ya no hay casi ejemplares, pero bueno, es el caso de la producción casera de lienzos. La producción casera de lienzos fue una inmensa riqueza regional que permitió una gran prosperidad a esta región. En particular, el Socorro alcanzó a ser en el siglo XIX la segunda ciudad del país, pues por muy poca ventaja sobre Medellín y Barranquilla, si no estoy mal, pero digamos alcanzó a ser la segunda ciudad del país muy brevemente a mediados del siglo XIX. Y eso se debe en particular justamente a la producción aquí masiva de algodón y de telas de algodón que se fabricaban en casi todas las casas. De hecho, no había, creo, ni rancho urbano, ni rancho rural donde no hubiese un telar, una pequeña desmutadora y gente hilando y tejiendo. Yo quisiera recalcar un elemento que voy a precisar un poco después, que era otro elemento como el cultivo de identidad que unía lo precolombino con aportes españoles. Yo explico eso un poco más después. Y también una oportunidad perdida, hay que reconocerlo. No se tecnificó la producción de algodones caseros, y por un motivo que es muy importante recalcar, tiene que ver justamente con el antiguo predominio de la hacienda tradicional. El artesano, que muchas veces era artesana, que muchas veces era peón de hacienda al mismo tiempo, está en la miseria. En 1800, por ahí 19, 20 o 21, no me acuerdo en qué año exactamente, un diplomático francés que se llama, muy importante para conocer la historia de Colombia, porque él estuvo patroneando Colombia y escribió un libro que se llama Gaspar Teodor Molián, escribió mucho sobre el Socorro y dice, entre otras cosas, que solo, hablando del Socorro, solo el comerciante se enriquece. O sea, había una gran riqueza producida en el Socorro, pero quien se favorecía de esta riqueza eran comerciantes, y esencialmente comerciantes bogotanos y antioqueños. Entonces, eso dejaba al productor directo, o sea, al artesano productor de telas de algodón, en la miseria. Y realmente la extrema pobreza no deja mucho campo a la creatividad. Se trabaja desesperadamente, en este caso, de sol a sol para poder sobrevivir. Y de pronto, la creatividad que yo mencioné al principio del ser humano campesino, del ser humano artesano, porque realmente artesano y campesino son dos seres humanos totalmente emparentados. El uno trabaja la tierra, el otro trabaja materias primas sacadas de la tierra, pero son exactamente el mismo de personaje con la misma mentalidad, sino que uno produce materias primas, digamos, esencialmente alimenticias, y el otro transforma elementos sacados de la naturaleza para hacer cosas que le sirven al ser humano, como su vestimenta, sus muebles, sus herramientas, etc. Pero son dos personajes que tienen las mismas características y la misma creatividad. Obviamente, si uno no puede tomarse el tiempo de vivir y de pensar, si uno tiene que trabajar, como decía yo, desesperadamente de sol a sol para sobrevivir, eso no deja el tiempo para la creatividad. Y aquí quiero hacer otro de los muchos paréntesis que estoy haciendo, pues ya lo empecé a hacer. Este desarrollo de la creatividad del ser humano, que necesita tomarse el tiempo para desarrollar esta creatividad, hay que mirar a través de los antropólogos qué significa ser en una sociedad tradicional, o sea, no dominada justamente ni por señores feudales en Europa, ni por hacendados de las tradicionales haciendas antiguas, etcétera, etcétera. El ser humano de una sociedad tradicional, anterior a las dominaciones, trabaja, y eso está estudiadísimo, o sea, hay gente que cronometró eso en sociedades todavía no dominadas, en África, en Asia, etcétera, trabaja un promedio de 4 horas diarias. Trabajando un promedio de 4 horas diarias, el ser humano en sociedad tradicional se sustenta.
Entonces tiene todavía las 24 horas, suponiendo que duerme alguito, algo de las 20 horas restantes para pensar, reflexionar, analizar la naturaleza. Los indígenas colombianos, por ejemplo, es gente que tiene un conocimiento prodigioso de la naturaleza, que lo reconocen los mismos botánicos, los mismos especialistas de la fauna y flora del medio amazónico, que ellos mismos no tienen todavía. Los indígenas saben más que los especialistas de estas cosas. Lean a eso personajes como dos estudiosos, uno estadounidense y el otro canadiense, Schultz, y el otro es David Wade. Estos dos personajes han estudiado justamente este tipo de conocimiento de los indígenas en un libro extraordinario que se acaba de reeditar por 10ª vez o no sé cuántas veces, que se llama El río, de David Wade, que es una cosa absolutamente extraordinaria, la cual describe justamente este inmenso conocimiento de las poblaciones indígenas, muy superior a los de los especialistas. ¿Por qué? Porque trabajan 4 horas diarias, no tienen que trabajar de sol a sol. O sea, trabajar de sol a sol es la característica de un mundo dominado. ¿Por qué? Yo diría, básicamente el capitalista de todas sus variantes, porque la hacienda tradicional es una creación del inicio del desarrollo del capitalismo en Europa. Eso es un tema muy largo, sería toda una charla en sí mismo explicar por qué, pero tanto la esclavitud, que la gente dice es un sistema precapitalista falso, en la época de los romanos sí, pero en la época contemporánea, la esclavitud de las plantaciones de América es un producto del nacimiento del capitalismo en Europa. Y la hacienda tradicional es también otro subproducto del desarrollo del capitalismo en Europa, exportado a América en una forma, obviamente, que presta mucho a los sistemas feudales. Bueno, fin del paréntesis, vuelvo al tema. Aquí también observé otra urgencia, la urgencia de, digamos, recolectar la información sobre la historia de los textiles santanderianos en vías de total desaparición. Primero porque los testigos de cómo fue esta industria casera estaban ya ancianos y hoy día, excepto una persona que conozco todavía en Charalá, han muerto. 2, los archivos, lo que contaba antes, los archivos en vías de desaparición, y sin embargo pude rescatar en este trabajo unas investigaciones de la Contraloría de la República sobre el cultivo del algodón, por ejemplo, que hoy día seguramente están perdidos o podridos o quemados. Yo pude rescatar también unos elementos de los detalles perdidos de los censos de población que permiten saber cuánta gente trabaja en artesanía algodonera, otros elementos así que se pierden de los archivos. Y también una oportunidad extraordinaria que se me dio en Charalá y Ocamonte, que fue de conocer, de pronto hay más perdida en alguna parte del país en esta época, estoy hablando de los años 80, inicios, después del 81, la investigación. Lo que fueron para mí las últimas tejedoras e hilanderas de Charalá y de Ocamonte, lo que permitió tener registros etnográficos y fotográficos de esta actividad. Tercer caso de estudio en la región, la industria textil moderna santanderiana. Eso fue lo que hice en el municipio de Suaita y concretamente en el corregimiento de San José del municipio de Suaita. Fue realmente impresionante, un apasionante intento de salto adelante en la producción textil de la región. Y, cosa muy interesante también, una ruptura muy interesante del rentismo ocioso de los hacendados, porque fue un hacendado suaitano, Lucas Caballero Barrera, que le dio por desarrollar en su hacienda algo diferente a únicamente gozar de la renta, estar sentado en terciopelo veneciano tomando vino francés. No, él hizo otra cosa. Él empezó a tratar de transformar su hacienda y modernizarla, lo que muestra que ningún destino es obligatorio. Ustedes han observado que no, yo soy muy amigo de las haciendas tradicionales, pero se trata aquí de un hacendado tradicional que sin embargo supo superar esta condición para hacer algo diferente. Y es una cosa muy interesante también, un caso muy interesante, porque se trata de un modelo de desarrollo local y nacional, diría yo también, basado en recursos locales.
que es una cosa muy interesante. Él se basaba en la utilización del algodón, que se producía masivamente a nivel local, y de tintes locales, de chocolate también, o sea, de muchos productos que encontraba localmente para hacer un gran proyecto agroindustrial con ingenio azucarero, chocolatería y fábrica textil en San José de Suaita. Fue la oportunidad de acceder a un archivo industrial parcialmente conservado todavía. Tuve también una suerte inmensa. Es que en 1981 yo hice unas primeras entrevistas en San José de Suaita y fui con unos estudiantes de la Javeriana, donde recolectamos una primera tanda de informaciones muy valiosas sobre la región. Y en el 99, donde hice una segunda tanda de entrevistas locales, tuve la oportunidad de encontrar antiguos obreros, vecinos, administradores de la fábrica que pudieron completar la información a nivel de testimonio oral. Y también otro elemento importante en el proceso investigativo de descubrir hilos que lo dirigen a uno a otras fuentes de información. En particular, permitió descubrir archivos en lo que llaman el Archivo General de la Nación en Bogotá, muy importantes, sin exagerar, yo diría como mínimo unas 2.500 folios de archivos de notaría que se pudieron así trabajar. Y también yo sé que todavía existen más archivos en Fontibón, en Nueva York y en París. Entonces, pues yo no sé si hay gente que le gusta seguir investigando, porque el tema se podría todavía profundizar más buscando en más archivos. De este trabajo saqué unas grandes lecciones, entre otras, pero menciono apenas un par de cosas porque sería muy largo si no. Una primera es que se fundó en una asociación con el hacendado suaitano con capitales franceses y belgas. La sociedad inicialmente se llamaba la Sociedad Industrial Franco-Belga. Y ahí descubrí una cosa muy interesante que se menciona detalladamente. Se me olvidó la fase 2 de la propaganda, la publicidad no pagada, que es el otro libro que publiqué hace un par de años en la editorial Planeta, que se llama Mucha tela que cortar, que es un estudio justamente detallado, gruesote, un estudio detallado de lo que fue la experiencia de San José de Suaita. Entonces, un caso de voracidad muy clara del capital extranjero y un caso concreto que vale la pena conocerlo para evitarlo. Yo diría que contrastaría en ese sentido el caso de Lucas Caballero, del hacendado santanderiano, con el caso de los empresarios antioqueños. Porque Lucas Caballero se quiso apoyar con el capital extranjero, como decía, francés y belga. Al contrario, los antioqueños se basaron en capitales locales, se basaron en su propia acumulación de capitales en la exportación de oro y de café. Y entonces es muy interesante observar cómo esta manera, yo diría, más endógena de generar empresa fue exitosa y que esta manera exógena de generar desarrollo fue un fracaso. Yo quisiera hacer 1000 paréntesis, porque realmente las investigaciones que uno hace dan lugar a muchas reflexiones sobre muchos temas. Pero cuando yo escucho que es un gran éxito de Colombia de atraer tanto capital extranjero, yo me pregunto si sí o si no. Por ejemplo, cuando yo veo que Avianca, en vez de ser colombiana, es brasilera, ¿será un gran avance? ¿Eso creó muchos empleos? ¿Que cambiara de dueños? Yo no creo. Cuando Protabaco, creo que es Protabaco o Coltabaco. Bueno, en fin, cuando uno de los dos se volvió de Philip Morris, ¿será que eso aportó mucho trabajo nuevo a Colombia o sencillamente alguien se está aprovechando del trabajo colombiano para sacar ganancias del país? O sea, toda esta magnífica llegada de capitales extranjeros al país, después de haber estudiado en detalle el caso de San José de Suaita, no me convence mucho. Segundo tema que es muy importante que se puede sacar de ahí es el problema de las deficiencias de las infraestructuras, en particular de transporte.
otro tema que se quisiera prolongar más aquí, pero no hay tiempo para eso, pero sigue siendo hasta el día de hoy un problema grave. La fábrica empezó a funcionar con arrieros, porque no había carreteras, con arrieros, porque no había tren. Entonces, yo digo que el problema de las infraestructuras no es grave solamente porque hoy día nos revela el invierno. El invierno está revelando que tenemos un problema de infraestructura sumamente grave. Sino que yo diría que desde un punto de vista que es el mío, que yo soy básicamente un campesinista, o sea, como decía el doctor cuando me presentó de esta especie en días de desaparición junto con los dinosaurios de los campesinistas, sino que actualmente la falta no solamente de vías nacionales, que vemos que las nacionales están en peligro, pero la falta de buenas vías veredales es una situación absolutamente catastrófica que conoce el país desde siempre y que está matando el campo, que está ahogando al campesino, que está dándole al campesino ganas de largarse porque está aburrido con la guerrilla, los paramilitares, todo lo que usted quiera, pero además de eso, de estar aislado en su vereda porque no tiene buenas vías vecinales. Ese es otro aspecto muy importante que quisiera recalcar en detalle, y el libro habla de eso un poquito también. También otro aspecto, un tercer aspecto, y termino sobre este punto, es la falta de continuidad en las políticas. Es muy interesante eso. Cuando la fábrica empezó, estaba desarrollándose un proyecto ferroviario que unía Bogotá a la costa a través de un ferrocarril que iba a pasar por Barbosa y unirse finalmente a este monumento histórico desconocido todos hoy día, que se llama Café Madrid, en Bucaramanga, que era la estación de ferrocarril que iba a Puerto Wilches y de Puerto Wilches a la costa. Pero con este magnífico sentido de continuidad que tienen nuestros gobernantes, yo digo nuestros porque yo soy colombiano, ¿no? Puedo parecer extranjero, yo soy colombiano, yo soy colombo-francés, yo tengo las 12 nacionalidades. Entonces, nuestros gobernantes, que nosotros elegimos, tienen la magnífica costumbre de cada vez empezar algo nuevo. Entonces, viene un alcalde y le vale, disculpe la expresión, le vale huevo lo que hizo el anterior, le hace otra cosa diferente y deja en ruinas lo que se empezó. Así sucesivamente. Entonces, hizo lo mismo con el ferrocarril. El ferrocarril llegó hasta Barbosa, muy trabajosamente, después de muchos años, porque en 1910 estaba en Nemocón, al lado de Bogotá, y 25 años después llegaba a Barbosa, que no es muy rápido, que se puede decir, pero estaba en Barbosa en el 35. Se tendieron rieles hasta el pie de la fábrica, en San Benito Nuevo, se llamaba el sitio que se creó en este. Pero se tendieron rieles nomás y hasta ahí fue. Y después estuvo retrocediendo hasta no existir, sino hasta Zipaquirá hoy día para el tren turístico de la Sabana y hurgar nostalgias, cuando el tren es un medio moderno de transporte del mundo entero, excepto donde lo descuidamos. Bueno, el segundo aspecto que quiero abordar es entender bien la historia y evolución del sector agropecuario, lo cual es un poco normal ya que soy campesinista. ¿Cómo? Pensé que estaba en contra. Ya se dieron elementos de apreciación en el sistema de hacienda tradicional. El progreso agropecuario no tiene doliente. O sea, ni la parcero ni el hacendado están muy interesados en el desarrollo agropecuario. Pero sí existía, que es un punto muy importante, una buena herencia indígena. Y entre paréntesis es muy interesante ver que tanto en textiles como en agricultura, el pueblo santanderiano es heredero de una tradición indígena. Aquí estaban varias tribus, digamos, grupos étnicos, el más importante siendo los guanes. Los guanes, por cierto, desaparecieron, en parte exterminados, en parte sencillamente destruidos por los procesos históricos, pero su aporte técnico-cultural perduró, y en particular a nivel de técnicas agrícolas y a nivel de técnicas artesanales. Recientemente, en cuanto a técnicas agropecuarias, es un punto sobre el cual yo quiero insistir, estamos en una época de rupturas. ¿En qué se manifiesta? En nuestro entorno, del paso del cultivo asociado al monocultivo. Cuando yo trabajaba en la región, la caña siempre se cultivaba en todas partes a través de un sistema que llaman de cultivo asociado, que ya debe pasar una cosa de museo a los jóvenes.
¿Qué era el cultivo asociado? Surcos de caña, y entre cada surcos de caña, surcos de maíz con frijol, surcos de arracacha, surcos de algodón, surcos de, ya dije arracacha, bueno, surcos de yuca, o sea, cultivos de pan coger asociados a la caña. No entro en detalles porque no es un curso de agronomía que quiero hacerles, pero tiene muchas ventajas agronómicas el cultivo asociado, no insisto por qué, y se caracterizaba por la diversidad y rotación de cultivos. ¿Rotación con qué? Con un descanso que permite a la tierra recuperarse, cosa que hoy día no ocurre tampoco. Y al pasar al monocultivo, desaparición del pan coger, que hace que de pronto la yuca que uno encuentra en el mercado aquí, de pronto viene de Sara de Torres o de otra parte. O sea, es muy factible que hoy día las regiones no se abastezcan con su propia alimentación, lo cual es negativo a muchos niveles que no quiero desarrollar aquí por falta de tiempo. Uno pasa también a otra ruptura, una ruptura del cultivo tradicional al cultivo de revolución verde. ¿Qué produce eso? Un productor y una alimentación envenenadas. No quiero entrar en muchos detalles de eso, pero voy a contar solamente una anécdota que me contó un campesino de Suaita. Él me dijo, yo no compro nunca alberjas. Sí, alberjas, no es alberjas, habichuelas, nunca. Sí, pero ¿por qué? Porque las habichuelas no se pueden pelar. Sí, como envenenamos todo hoy día, ¿cómo lo hago para pelar una habichuela que me queda para comer si pego una habichuela? Entonces yo nunca como habichuela. Otra anécdota también, un amigo campesino de Villa de Leyva. Él dice, yo vendo papa, pero nunca como papa. Yo digo, ¿por qué? Porque la papa la fumigamos tanto que es puro veneno. O sea, imagínense qué dicen campesinos de su propia actividad. Saben perfectamente que venden veneno. Eso implica también daños para el productor. O sea, el productor mismo cuando fumiga se está envenenando a sí mismo. ¿Qué otras consecuencias tiene una tierra maltratada por los agroquímicos? No entro en muchos detalles, pero al utilizar muchos agroquímicos uno mata la actividad biológica de la tierra. La tierra se vuelve un substrato inerte en la cual la planta se alimenta de los productos químicos y que van aportando los abonos, pero ya no tiene una vida propia dentro del suelo. Otro punto que de los más importantes es un campo desertificado. La modernización, la mecanización saca al campesino del campo. El caso más extremo que yo conozca muy de cerca, porque fue el que yo conocí en mi vida desde que me empiezo a interesar las cosas hasta hoy. Cuando yo nací en mi país de origen, que es Francia, había más o menos 32% de la población que era campesina. Hoy día 3%. O sea, en mi tiempo de vida se exterminó, como se exterminaron los guanes en muy poco tiempo, pues se exterminó los campesinos en muy poco tiempo. El campesino realmente es el único que sabe de verdad manejar plantas y animales, y se reemplaza o por un agricultor hipertecnificado en sus conocimientos, pero muchas veces ignorante de los mecanismos de la naturaleza, o unos pocos obreros agrícolas. Nunca saben, como el campesino tradicional, manejar la naturaleza, nunca aman a su trabajo y a su tierra como lo hace un campesino. Y ahí nace un problema. Una vez desertificado el campo, el regreso a una agricultura más sana y más respetuosa de los equilibrios naturales va a ser muy difícil, porque no habrá, digamos, los elementos de relevo. Y hoy día se está hablando de eso. La misma FAO, que alimentó tanto la preocupación por la revolución verde, está diciendo que de pronto hay que regresar a prácticas más tradicionales. Es más, hace 3 años dijo una cosa que no sé si es muy cierto que sea posible, pero yo tengo que leer este informe porque me enteré de eso hace poquito. Dijo que la agricultura orgánica, que se critica por ser poco productiva y es menos productiva que la industrializada, que la agricultura orgánica podía ser suficiente para alimentar el mundo. Hipótesis que dejo en el aire porque no le tengo la confirmación exacta. Pero si uno quiere regresar a una agricultura más respetuosa del ser humano
de la tierra y los equilibrios naturales, si uno hace desaparecer a los campesinos, ¿quién sabrá manejar este tipo de conocimiento? ¿Quién tendrá también la energía y la paciencia que tiene un campesino para aguantar sol y sombra, lluvia y sequía? ¿Usted va a poner un desempleo urbano a trabajar en el campo? ¿Usted cree que el desempleo urbano él prefiere robar en Bogotá que echar asadón en Santander? Créanmelo. También estas soluciones, disque modernas, son para mí cortoplacistas frente a los problemas del hambre. Con poca población campesina, con un alto costo energético, más todo lo que acabo de explicar, la agricultura hiperquimizada, hipermodernizada, no es sustentable a largo plazo. Otra consecuencia de lo que estoy contando es la ganaderización. No entro en detalles, pero también es un problema grave que está conociendo el país. La sustitución perezosa, diría yo, es un uso perezoso de la tierra, es la ganadería extensiva que en muchas partes está reemplazando a la agricultura productora de alimentos. Y total, nunca hemos importado tantos alimentos como hoy. Un país que debe ser exportador de alimentos está importando su maíz, su trigo, sus alberjas que vienen de Canadá, sus lentejas, gran parte de sus frijoles. La lista es interminable de lo que estamos y que podríamos producir nacionalmente. Tercera de las grandes preocupaciones que estoy manejando en este trabajo es analizar lo que pudo incentivar o obstaculizar al desarrollo regional y nacional. Muchas cosas las menciono apenas porque están implícitas en todo lo que acabo de decir. Latifundio y la hacienda tradicional hacen que realmente el país se tuvo frenado por este fenómeno. Y acuérdense una cosa, muchos de los países que hoy día son los nuevos tigres, como lo llaman, de Oriente y todo eso, empezaron a desarrollarse con mucho vigor después de hacer una reforma agraria, cosa que nunca hemos querido hacer aquí. Bueno, yo pongo breve esta cosa, excepto un tema que me parece muy importante porque refuerza mi personal apoyo a la idea de una reforma agraria radical. Cuando uno tiene peones pobres, obreros agrícolas pobres,